La mayoría de nosotros no queremos ser considerados cobardes. En general, queremos mantenernos firmes, no renunciar a lo que tenemos y resistir hasta que las cosas mejoren. Por ejemplo, no queremos ser desertores, así que seguimos trabajando en nuestros empleos, incluso cuando el ambiente es tóxico. Nos mantenemos junto a malos amigos y permanecemos en relaciones dañinas, aunque puede que hayamos intentado muchas veces cambiar la forma en que nos tratan. Pero, a veces, podríamos preguntarnos si realmente vale la pena mantenernos en la situación en la que estamos. En ocasiones, nuestra mejor opción es alejarnos, y hacerlo en serio. Pero, ¿cuándo deberíamos alejarnos? La decisión de irse parece fácil, pero es bastante compleja, influenciada por nuestros miedos y apegos. En su esencia, se trata de plantearnos la siguiente pregunta: ¿acaso realmente esta situación es buena para mí, o debería seguir adelante? Es una pregunta simple, pero, para muchos, extremadamente difícil de responder. Algunas personas consideran que alejarse es un acto de debilidad, y lo curioso es que, quienes lo ven así, suelen ser precisamente los que más se benefician de que nos quedemos. Y es que, para muchos, nuestra partida es la única acción capaz de quitarles el poder que ejercen sobre nosotros. Por eso, alejarse es una excelente posición de negociación. Si nos vamos, mostramos que no dependemos del resultado y fortalecemos nuestra posición. Sin embargo, muchas personas experimentan dificultades al alejarse. Nos resulta complicado dejar ir aquello de lo que nos alejamos. Una de las razones por las que ocurre esto es claramente por el apego. Tememos alejarnos porque estamos apegados a eso de lo que queremos apartarnos. De hecho, ese algo puede incluso ser algo que aún no poseemos. Por ejemplo, queremos mucho un carro en particular, llevamos meses mirándolo por internet, aferrándonos a la idea de tenerlo, y considerando comprarlo día tras día. Por lo tanto, incluso antes de adquirirlo, ya hemos establecido un apego hacia ese auto. Este mecanismo se aplica a objetos, personas, animales, ideas, lugares y prácticamente a todo aquello a lo que tomemos cariño. Pero, a través de estos vínculos, los objetos y personas a los que nos apegamos tienen poder sobre nosotros, y quienes nos los proveen pueden usar esa influencia. Si un amigo, socio o pareja nos maltrata, pero estamos profundamente apegados a esa persona, o a lo que nos da, entonces es muy difícil alejarnos, porque al hacerlo perdemos el dolor, pero también perdemos a alguien con quien estamos profundamente enredados. Escapamos de algo que rechazamos, pero también renunciamos a eso que deseamos. Otra razón por la que es tan difícil alejarse es el miedo a lo desconocido. Tememos lo que podría ocurrir si abandonamos una situación familiar. No sabemos qué habrá al otro lado, si será mejor o peor. Tal vez detestemos nuestro trabajo, pero creemos que podrían esperarnos terrores aún mayores si lo dejamos. Podemos estar en un matrimonio tóxico y querer irnos, pero sentimos que nuestro mundo podría derrumbarse si lo hacemos. La incertidumbre del futuro puede ser tan aterradora que nos impide dar ese salto de fe. Entonces, ¿cómo decidimos en qué momento alejarnos? Por supuesto, determinar si alejarse es la mejor opción es algo principalmente subjetivo. Es complejo, basado en muchos factores. El filósofo estoico Epicteto presentó un símil sencillo que puede servir para orientar nuestra elección. Él dice: imagina que hay un fuego en la casa que produce humo. Mientras el humo sea moderado y haya suficiente ventilación para que escape, está bien quedarse. Pero si la cantidad de humo se vuelve excesiva y dañina, probablemente sea mejor abandonar la casa. Este símil constituye una gran metáfora para comprender cuándo es momento de alejarnos de situaciones que nos dañan. Sin embargo, sigue siendo bastante vago en la práctica. La cuestión, por tanto, es definir qué constituye demasiado humo. En algunos casos, los efectos dañinos son claros, por ejemplo, en situaciones de abuso físico. Pero muchas veces, la complejidad de las circunstancias hace difícil decidir si debemos o no alejarnos. El humo, por así decirlo, nos rodea más sutilmente e incluso, paradójicamente, puede cegarnos ante su propia presencia. Entonces, ¿cómo identificamos ese concepto tangible de humo del que hablaba Epicteto? Quizá, en algún momento, has hecho una lista de pros y contras para permanecer en determinada situación, ya sea un trabajo, una relación o incluso el lugar donde vives, lo cual significa que ya has realizado un análisis de costo-beneficio.
Los beneficios incluyen las razones por las que entramos en la situación o lo que esperábamos obtener al quedarnos en ella. Tomemos la casa de Epicteto, por ejemplo. Proporciona refugio y espacio para guardar cosas, el vecindario puede ser bueno y la ubicación conveniente. Con el tiempo, la casa puede adquirir valor sentimental, alberga recuerdos y familiaridad. Por otro lado, los costos involucran los efectos dañinos del humo, incomodidad, dificultad para ver, riesgos para la salud e incluso problemas psicológicos. Cuando la balanza se inclina hacia los costos, es decir, cuando los costos superan a los beneficios, podríamos decir que hay demasiado humo en la casa. Por lo tanto, la cantidad de humo en la casa se vuelve relativa, ya que se relaciona con los beneficios que la casa ofrece. Del mismo modo, podemos usar el análisis costo-beneficio para evaluar relaciones, trabajos y proyectos personales, y decidir si están demasiado llenos de humo y, por lo tanto, es momento de alejarnos. A menudo, nos quedamos en la casa llena de humo incluso cuando es evidente que no deberíamos hacerlo. En estos casos, los costos claramente superan a los beneficios, y así ha sido durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué seguimos ahí? La falacia del costo hundido sugiere que las personas permanecen en estas situaciones por lo que ya han invertido. Estas inversiones pueden ser tiempo, esfuerzo, dedicación emocional o recursos vertidos en algo que ahora les hace más daño que bien. Un excelente ejemplo de esto es el matrimonio. Con frecuencia, y con razón, las personas invierten mucho en sus matrimonios. Tomemos como ejemplo el tiempo, los años de nuestras vidas dedicados a nuestras parejas. Así que, cuando el matrimonio decae, cuando claramente ya no funciona y está más allá de la reparación, aún así, puede ser difícil marcharnos sin sentir que hemos perdido algo irreemplazable. Esto es precisamente la falacia del costo hundido en acción, la idea equivocada de que debemos continuar en un camino perjudicial solo porque ya hemos invertido demasiado en él. Nuestras inversiones pasadas no producen los resultados que esperábamos, de hecho, es poco probable que las recuperemos quedándonos en el humo. Reconocer la falacia del costo hundido puede ayudarnos a tomar decisiones basadas en el presente y el futuro, sin que nuestro juicio se vea nublado por el apego a cosas pasadas que ya no tienen sentido. Seamos sinceros, cada momento que pasamos tosiendo en una casa llena de humo es un momento que no pasamos respirando un aire más fresco. Cada momento que permanecemos en un matrimonio roto, o en un trabajo tóxico, es un momento que podríamos estar viviendo en mejores condiciones. El costo de oportunidad es un concepto que señala que, cuando elegimos una opción sobre otra, de manera automática renunciamos a lo que podría haber sido. Mantenerse en una situación dañina tiene un costo, no solo el daño en sí, sino también los beneficios de los que nos privamos. Tal vez haya una casa cercana con aire limpio, buena ventilación y aire acondicionado. Tal vez existan oportunidades para nuevas experiencias, nuevas relaciones y crecimiento fuera de esas paredes sofocantes. Al no alejarnos, sacrificamos estos beneficios potenciales. Por eso, reconocer el costo de oportunidad nos ayuda a considerar otros caminos si decidimos salir del humo. Es necesario decir que los conceptos que hemos explorado hasta ahora dependen mucho de la lógica y la razón, lo que puede no encajar del todo con la complejidad emocional humana. De hecho, algunas veces nuestras decisiones desafían la lógica, movidas por deseos o miedos que ni siquiera entendemos del todo. Considero que el concepto de costo de oportunidad merece explorarse más en el contexto de alejarse. No se enfoca tanto en la situación actual, sino en el potencial que existe más allá de ella, en lo que podríamos ganar al aceptar nuestras pérdidas. Nos recuerda que al alejarnos de algo, también nos acercamos a algo. Así que no es que, al irnos, caminemos hacia un gran abismo oscuro y vacío, como si nuestra vida estuviera básicamente terminada, aunque a veces pueda sentirse así antes de dar el paso. Siempre existe algo hacia lo que avanzamos, incluso si al principio no lo vemos. Esta idea se vuelve aún más irónica cuando consideramos que, en un mundo tan vasto como el nuestro, a menudo terminemos aferrándonos solo a una pequeña parte de él. Muchas veces, morimos en el mismo lugar donde nacimos, rodeados más o menos de las mismas personas. De algún modo, se espera que permanezcamos cerca de nuestras raíces, de nuestra familia y de los amigos que acumulamos en ese entorno, como si fuéramos partes insustituibles de él. Con el paso de los años, nos apegamos a nuestra pequeña burbuja,
se siente segura y familiar, y cuesta imaginar la vida fuera de ella. No obstante, en ocasiones es importante que decidamos escapar de la burbuja. Este deseo de escapar podría surgir de la necesidad, pero también podría nacer de un profundo anhelo de separarse del pasado, de lo que durante mucho tiempo llamamos nuestra vida, y comenzar de nuevo. Puede que estés familiarizado con ese impulso, ese deseo persistente de hacer las maletas e irte. Este deseo puede surgir por razones evidentes, como haber llevado tu vida por un rumbo que ya no soportas o encontrarte en un entorno destructivo. A veces, las razones no están claras, y el deseo de irse parece inexplicable. Quizá esta tendencia a moverse sea una característica humana inherente, un vestigio del modo de vida nómada de nuestros antepasados. La biografía de Nietzsche es, en muchos sentidos, una larga serie de partidas. Este alemán no solo fue un pensador que escribió sobre la importancia de la distancia, la soledad y la transvaloración, también fue alguien que, en los momentos críticos de su vida, sintió ese mismo llamado a irse, a poner tierra de por medio con el pasado, con su entorno, con las relaciones que lo herían y con la pesadez de su propia época. Podemos decir, a través de sus cartas, diarios y relatos de amigos, que uno de los primeros impulsos fuertes de Nietzsche por abandonarlo todo surgió alrededor de 1879, cuando su salud se había deteriorado de manera irreversible, su amistad con Wagner terminó de forma amarga y su vida académica en Basilea se había convertido en una prisión intelectual y física. Ese período fue para él la combinación perfecta de agotamiento, desengaño y una relación simbiótica y tóxica con un ideal que durante años había moldeado su vida. Era una época oscura, y Nietzsche comenzó a fantasear con desaparecer en el sur, convertirse en un viajero solitario, un escritor errante, un pensador sin patria. Soñaba con Italia, con Niza, con Sils Maria, con cualquier lugar donde pudiera rehacer su espíritu. Pero, ¿por qué estaba tan desesperado por irse? Por lo que podemos reconstruir, había varias razones. Primero, Nietzsche sentía su pasado colgando de su cuello como una piedra de molino. La ruptura con Wagner, la renuncia forzada a su cátedra por su deteriorada salud, la sensación de no encajar en ningún círculo intelectual y la hostilidad que recibían sus libros. Cada carta que recibía, cada conversación, cada paisaje de Basilea, parecía recordarle una derrota. Segundo, su salud era tan precaria, migrañas severas, dolores oculares, vómitos, agotamientos, que ya no podía enseñar ni escribir con regularidad, y el futuro se le presentaba sombrío y sin propósito. La suma de estas circunstancias despertó en él un deseo persistente y casi visceral, la urgencia de marcharse. Como una serpiente que anhela mudar la piel, Nietzsche quería abandonar lo viejo, lo enfermo, lo que lo ataba, y así lo hizo. En los años siguientes vivió como un nómada, pasando temporadas en Génova, Turín, Niza, Sorrento y, sobre todo, Sils Maria. Y en este movimiento constante encontró un alivio inesperado, descubrió que podía trabajar mejor, que su mente se expandía, que su ánimo mejoraba. Conoció nuevas personas, cultivó amistades breves pero intensas, escribió algunas de las obras más brillantes del siglo XIX. Su vida dejó de parecer tan mala, la satisfacción con el presente comenzó a eclipsar las sombras del pasado. El deseo de irse, que había surgido de su profunda insatisfacción, se convirtió en una forma de habitar el mundo. Su vida ya no era algo que quisiera dejar atrás, sino algo que finalmente podía construir. Ese impulso de partir estaba correlacionado con su insatisfacción vital, algo que logró mitigar no solo viajando, sino también aprendiendo a diseñar su entorno inmediato para que le resultara habitable: el clima, el paisaje, la luz, la altitud. Nietzsche siempre repetía que necesitaba cielos claros, tanto exteriores como interiores. Lo interesante es que Nietzsche, como muchos de nosotros, podría haber aliviado parte de su malestar simplemente cambiando su manera de pensar, su dieta, su rutina, sus expectativas y su forma de relacionarse con el mundo. No necesitaba necesariamente un nuevo escenario para encontrar claridad o alegría. Después de todo, él mismo insistía en que la fortaleza, y también la felicidad, brota desde dentro. En ese sentido, el impulso de marcharse puede parecer irracional si lo vemos únicamente como una búsqueda de felicidad, y sin embargo, sigue siendo profundamente humano. A veces, la sensación de querer dejarlo todo atrás, implica un descontento con la situación presente.
Queremos escapar porque estamos infelices y creemos que al irnos a otro lugar dejaremos atrás esa infelicidad. Sin embargo, cambiar de escenario rara vez funciona de verdad, especialmente a largo plazo. Al final, nuestra infelicidad es, en gran medida, producto de nuestro pensamiento más que de nuestras circunstancias. Además, donde sea que vayamos, siempre nos llevamos a nosotros mismos, incluidas nuestras tendencias a la infelicidad y al descontento. En pocas palabras, podemos ver que la búsqueda de la felicidad en cosas externas siempre está presente. El deseo de viajar y mudarse ciertamente encaja en esa categoría. Vemos personas cambiando de lugar exactamente por esa razón, la expectativa de que hacerlo les traerá plenitud. Algunos se van permanentemente por puro disgusto hacia su entorno inmediato, mientras que otros viajan de lugar en lugar, deseosos de recibir esas inyecciones de placer con cada nueva vista que temporalmente silencia su descontento constante con la vida, bajo el disfraz de encontrarse a uno mismo. Como ocurre con cualquier forma de placer proveniente del mundo externo, no constituye una cura permanente para la infelicidad. Vincular nuestra felicidad directamente a viajar o cambiar de lugar es, según los filósofos estoicos, una pérdida de tiempo. Este mismo razonamiento se aplica al hecho de abandonar nuestro entorno actual en busca de bienestar. Séneca, por ejemplo, escribió una carta solo sobre este tema, explicando por qué viajar no es una cura para el descontento. Abre su carta con el siguiente pasaje. ¿Acaso crees que solo tú has tenido esta experiencia? Realmente te sorprende, como si fuera una novedad, que después de un viaje tan largo y tantos cambios de escenario no hayas podido sacudir la tristeza y la pesadez de tu mente. Necesitas un cambio de alma, no de clima. Aunque cruces vastos espacios de mar, tus faltas te seguirán a donde quiera que viajes. La primera frase de su carta sugiere que muchas personas intentaban viajar para mejorar su estado de ánimo, pero Séneca sostenía que viajar no soluciona el descontento a largo plazo. Cuando la novedad de cambiar de paisaje se desvanece, tu mente te alcanza, y lo más probable es que experimentes los mismos sentimientos de descontento, carencia e intranquilidad que experimentabas antes de llegar. Los estoicos explican que estos son problemas internos y que no podemos resolverlos cambiando de sitio. Podemos dejarlo todo atrás, construir una nueva vida en otro continente, rodearnos de un grupo nuevo de personas e incluso cambiar nuestros nombres e identidades, pero, pese a ello, tendremos que lidiar con nosotros mismos. Cómo nos sentimos no depende de las circunstancias, sino de cómo pensamos acerca de ellas. Existen distintas maneras de ver la vida más allá de las categorías de felicidad e infelicidad, placer y dolor, o satisfacción y descontento. Dejarlo todo atrás quizá no sea una buena estrategia para aumentar la felicidad a largo plazo si no consideramos nuestras facultades internas. Sin embargo, desde un punto de vista existencialista, el deseo de partir empieza a tener más sentido. Si adoptamos la idea de que la existencia precede a la esencia, comenzar de nuevo en otro lugar se convierte en otra manera de moldear nuestra vida según lo consideremos adecuado. Además, según Sartre, estamos a la vez bendecidos y malditos con la libertad de venir a la existencia sin un significado intrínseco. Nuestra responsabilidad no es seguir algún propósito supremo ni un sistema de creencias, sino ejercer la libertad que tenemos. La idea de salir de nuestro hábitat, dejar atrás lo familiar y establecerse en el mundo es una afirmación muy poderosa de libertad. Esto podría implicar abandonar valores e ideas familiares sobre la existencia y el mundo que nos rodea, y nos permite redefinirnos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Damos un paso deliberado hacia la autodeterminación, tomando control de nuestras propias narrativas, libres de las expectativas de otros. Por eso, alejarse suele ser un acto de fe, creer que cuando una puerta se cierra, otra se abrirá. Sin embargo, si consideramos lo vasto del mundo y la cantidad de personas que lo habitan, este salto no es realmente tan grande. El mundo está lleno de oportunidades y recursos, hay muchas posibilidades si decidimos buscarlas. Entonces, ¿por qué deberíamos quedarnos en una casa llena de humo sucio y sofocante? Aquello de lo que nos alejamos puede parecernos el universo entero, pero en realidad es solo una diminuta fracción del panorama completo. Entonces, ¿por qué ese miedo a la pérdida? ¿Por qué esa resistencia a cruzar la puerta hacia un mundo que tiene mucho más que ofrecer? A pesar de esto, la mayoría de nosotros lucha por alejarse de aquello a lo que estamos apegados.
Es difícil dejar atrás lo que se volvió una parte tan intrincada de nuestras vidas, de nuestra identidad. Y como ya dijimos, somos individuos complejos. A veces, nos cuesta alejarnos sin siquiera saber por qué. Supongo que algo que puede ayudar es recordarnos que nunca nos alejamos con las manos vacías. Siempre aprendemos algo de aquello que dejamos atrás, semillas que podemos sembrar en un suelo más fértil, los cimientos de una nueva y mejor casa que, con suerte, mantenga el humo alejado. Tal como nos enseña Nietzsche en Así habló Zaratustra, debemos tener un caos dentro de nosotros para poder dar a luz a una estrella danzante,